¿De dónde vendrá el anticristo? Este es un mensaje dirigido a toda persona que desee conocer cuál es la verdad y que anhele acercarse al único camino de salvación y vida eterna, el cual es Cristo el Señor. En repetidas ocasiones, la palabra de Dios enseña que en el mundo aparecerá un personaje llamado Anticristo, el cual se opone a la obra de Jesucristo y se hace pasar como un hombre de justicia, y que además realiza prodigiosas hazañas para que la humanidad le adore como si fuera divino. Juan lo llama la bestia en el libro de Revelación capítulo 13 versículo 4 con las siguientes palabras: y adoraron a la bestia. Muchas personas creen que el anticristo apareció en el pasado bajo la forma de los paganos emperadores romanos. Otros afirman que su advenimiento será en el lejano futuro y por lo tanto no debería interesarnos nada en este respecto. Algunos más creen equivocadamente que cuando la Biblia menciona al anticristo, se refiere solamente a una personificación simbólica de la maldad y no precisamente a un individuo de carne y hueso. El objetivo de este estudio es demostrar que en nuestros tiempos el anticristo ya está en el mundo. Muy pronto se manifestará el misterio de iniquidad, mencionado por Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 9. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. Alertamos a toda persona para que no caiga en la tentación de servir al anticristo y que escape de la ira divina que será derramada sobre este mundo al refugiarse en Jesucristo, el único Salvador y Redentor de la humanidad. El propio Jesús enseñó a sus apóstoles que una de las primeras señales de su inminente regreso sería la proliferación de falsos profetas y falsos cristos. Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:24 afirma, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Asimismo, habla Pablo que antes de la manifestación total del falso Cristo, muchos cristianos abandonarían la verdadera fe, esto es la apostasía. Pero nos preguntamos, ¿quién es el anticristo? ¿De dónde vendrá el anticristo? ¿Ya está el anticristo en el mundo? Muchos líderes evangélicos, entre predicadores, pastores, maestros de Biblia y otros, no se han atrevido a contestar estas preguntas por temor a equivocarse y a ofender a los seguidores de religiones determinadas. Pero solamente necesitamos examinar la historia para darnos cuenta que hombres notables como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Wesley, Isaac Newton y otros que les antecedieron como los valdenses, los cátaros, los albigenses y los anabautistas se daban cuenta que el sacerdocio católico romano y especialmente el obispo de Roma, el Papa, eran los representantes del anticristo. Nosotros creemos que esos hombres de Dios tenían razón y que cada uno de los papas que se han levantado desde el año 313 de nuestra era, comenzando desde Constantino hasta el actual, son los precursores o los antecesores del anticristo que finalmente será manifestado en el mundo. Cotton Mather, un hombre de Dios, dijo en el siglo XVI lo siguiente: los oráculos de Dios predijeron que surgiría un anticristo,
y en el Papa de Roma. Todas las características del anticristo se ven tan claramente que si alguno que lee las Escrituras no lo ve, tiene tremenda ceguera. Naturalmente, estas y otras declaraciones tienen necesidad de ser comprobadas con hechos históricos y verdades basadas en la Biblia. Por ello haremos una comparación entre lo que dicen las leyes del derecho canónico con lo que la Biblia enseña como los rasgos distintivos del hijo de perdición y su movimiento religioso. El derecho canónico confirma que el Papa es el anticristo. En el canon 331 y 332 del nuevo derecho canónico, vigente desde el 27 de noviembre de 1983, se afirma lo siguiente: el Papa es el vicario de Cristo, es decir, que para los católicos romanos, el Papa es el sustituto de Cristo en la tierra, pero Cristo dice que su único sustituto es el Espíritu Santo, como habla en Juan 14:16 con las siguientes palabras: y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro Consolador, para que more con vosotros para siempre, es a saber, al Espíritu de verdad. Para guiarnos a toda verdad, el Señor dejó al Espíritu Santo, y no el obispo de Roma. Pero esto es lo que creen aquellos que no respetan la palabra de Dios ni aman a Jesucristo. Dice también el derecho canónico: el Papa tiene el derecho de exigir homenaje, que se arrodillen ante él y besen sus pies, porque es el sucesor de Pedro. No obstante esta afirmación, no hay concordancia con lo que se nos habla en el libro de Actos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 25 y 26. Y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir, y cayendo a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo mismo también soy hombre. Sin embargo, el Papa hace que los hombres se arrodillen ante él y prácticamente lo adoren, con una honra que solamente le corresponde al Señor Dios Todopoderoso. Hasta presidentes y jefes de Estado lo ensalzan. Con ello se aproxima al cumplimiento de Revelación 13:8, que dice: y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la... Asimismo, el derecho canónico dice así: el Papa deja que por todas partes le aclamen, ya que es el vicario de Cristo. Cuando el obispo de Roma visita algún país, la gente va en multitudes a rendir alabanzas al jerarca romano, y éste recibe sus aclamaciones complacido. Pero recordemos que ni siquiera Cristo se exaltó a sí mismo, ni tuvo ninguna actitud pretenciosa, como habla en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es algo que ninguno de los papas ha sido capaz de aprender, pues permiten que los hombres les brinden honores. Otro artículo del derecho canónico dice así: el Papa tiene derecho a un estado del mundo, del cual es el jefe supremo, porque ocupa el lugar de Cristo, y en consecuencia se le deben todos los honores de este mundo. Esta declaración es muy significativa por varias razones. Primero, porque el Señor Jesús dijo que ahora su reino no es de este mundo, en Juan 18:33. En segundo lugar, porque Satanás tentó a Cristo ofreciéndole el poderío de los reinos terrenales, siempre y cuando Jesús adorara postrado a Satanás. Pero Jesús reprendió a Satanás y éste tuvo que salir huyendo. En tercer lugar, porque Revelación 13:2 dice que Satanás le da a la bestia, el anticristo, su poder, su trono y grande autoridad. Los reinos que Jesús rechazó del diablo son reclamados por el anticristo, que constantemente lucha por afianzar su poder en los gobiernos de la tierra, al controlarlos secretamente y al quitar de en medio cualquier obstáculo que se lo pretenda impedir. Para tener derecho a los reinos del mundo, el hombre de pecado debe postrarse ante Satanás, y su ansia de poder lo impulsará a hacerlo.